Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was saying, oh, 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 oh. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. That we came from, they play silver melodies, and the kings and queens all write their dreams on silver. Hemos perdido grandes capitales porque el Partido Socialista ha preferido darle a Syriza-Podemos el poder antes de dejar gobernar a quien había ganado, que es el Partido Popular, por ejemplo en Madrid, por ejemplo en Zaragoza, por ejemplo en Valencia, por ejemplo en Cádiz, en La Coruña o en otras muchas ciudades de España. No nos puede extrañar que esa situación crítica, que no ha hecho más que empezar a sustanciarse, viene de la mano del populismo que practica una izquierda radical que, llegado el momento de asumir sus responsabilidades, no es capaz de asumirlas y se las quita de encima convocando un referéndum insólito convertido en arma de demagogia. Hoy los bancos no abren en Grecia. No se podrá decir que no estemos avisados. La política parece que esté dejando paso a la demagogia. Y la demagogia consiste, de una forma descarnada y desnuda, en un mensaje lo suficientemente simplificado para convertirse en un eslogan de televisión. Quien no tiene ideología no tiene un proyecto. Y quien no tiene ideología, al final lo que tiene es una serie de ocurrencias o de eslóganes. Y una sonrisa y una pancarta no hacen a un político. A un político lo hacen sus ideales, lo hacen sus convicciones y lo hacen sus hechos. Yo creo que aquí hay una cuestión que es importante. Principal, aquí no hay planes de contingencia específicos de un país. El principal plan de contingencia específico de un país es la situación que tiene desde el punto de vista de la solvencia de sus bancos, de su posición fiscal, de su crecimiento económico, de su generación de empleo. Es decir, todo lo que no se haya hecho hasta este momento, evidentemente es muy difícil ante una circunstancia exógena externa como es la que estamos viviendo, que se haga en los próximos días. Es decir, el principal plan de contingencia que tiene España... Yo creo que esto no es un asunto de contagio. Yo creo que se está debatiendo exactamente una cosa muy importante, que es la autonomía, no la hegemonía de cada país también, y por tanto yo creo que no hay una situación de contagio. Lo que sí hay que hacer es seriamente hacer compatibles dos cosas, que son, por un lado, como es respetable que cada país tome sus decisiones, y también que se hagan en un contexto global, ¿no? No voy a hacer ninguna valoración acerca de la posibilidad de la salida del euro, porque creemos que en estos momentos lo que se tiene que imponer es la cordura, lo que se tiene que imponer es el cese del chantaje, y lo que se tiene que imponer es la defensa de los intereses del pueblo griego frente a los intereses de los grandes especuladores internacionales. Esto en España no va a pasar porque España es un país serio y ha tenido un gobierno serio. Buenos días, Fernando. Buenos días, Resistencia. Mira, mi experiencia con el corralito en Argentina en el 2001, yo trabajaba en Uruguay como cajero en un banco, y habiendo corralito en Argentina recibíamos aproximadamente unos 3 millones de dólares todos los días durante 2 meses de personas argentinas que venían con los billetes pegados al cuerpo. O sea que el corralito de Argentina fue solamente para trabajadores y gente con pocos recursos, porque la gente que tenía mucho dinero igual movía el dinero. Así que yo creo que aquí no creo que vaya a ser muy diferente. Esa es la opinión que yo tengo. Saludos.
Saludos, muy buenos días, bienvenidos a La Cafetera. Y 627-002-002, ese es el número de teléfono donde a través de WhatsApp del programa podéis dejar mensajes de audio como ese. Ahí grabáis un mensaje de audio y lo enviáis a ese WhatsApp y lo hacemos sonar aquí en el programa. 627-002-002. Ya empiezo a recoger los mensajes que ya, la verdad es que llegan a lo largo de todo el día, porque hay mucha gente de la retaguardia de la Resistencia que cuando escucha el programa aprovecha y envía un mensaje. Este, por ejemplo, llegó ayer por la tarde, así que no penséis que porque no lo estéis escuchando en directo no podéis enviar vuestro mensaje. Claro que podéis. Conviene que lo hagáis, además. Y llegan mensajes, ya lo he dicho alguna vez, estoy absolutamente fascinado por el nivel de muchos de los mensajes. Me parece que tienen muchísima altura. No es que lo dudase, porque ya lo sospechaba, pero está muy bien. Muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera. Sabéis que es este espacio en el que nos juntamos cada mañana junto a un grupo de resistentes para comentar la actualidad, las portadas de los periódicos de forma sosegada, junto a una taza de café, alrededor de una gran mesa, rodeados por amigos, por gente que se va incorporando, por miembros de la Resistencia, gente que se resiste al ruido que generan habitualmente los medios de comunicación. Y saludamos en primer lugar, como siempre, a quienes escuchan este programa en diferido, miembros expatriados, miembros de la Resistencia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, que en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo, acceden a este programa como hilo de Ariadna para conectarse de nuevo con sus raíces, con su gente, con sus pueblos, con sus familias. Y aquí estamos de nuevo, sorteando el mar de promesas incumplidas por la sociedad. Un día más, embarazadas, madres que renunciaron a sus proyectos y están buscando ahora actividades para sus hijos en sustitución del colegio. Mientras ellos, resignados a lo inexorable, se refugian en el trabajo, cada día más solos, cada día más grises. Y al final todos los unos por los otros, posponiendo un día más los sueños incumplidos. Toda una generación trabajando en bares, sirviendo mesas, soportando a superiores que babean con los fuertes y se pavonean ante los débiles. Tenemos esos empleos que odiamos para esconder que nunca seremos lo que queríamos, hijos del capitalismo. Pero nosotros somos la Resistencia, en ese paraje postapocalíptico. A quien esté escuchando esto, si lo estás haciendo, formas parte de la Resistencia. Y no estás sola. La economía ha experimentado una evolución. Cuando yo estudiaba, en el 47, lo esencial era primero estudiar las necesidades y luego la economía tenía que buscar, con la técnica, maneras de atender a las necesidades. Hoy, la ciencia, que es lo único que avanza a toda velocidad, encuentra rápidamente nuevos productos, nuevos materiales, nuevos medios. Y entonces, primero se crean los productos y luego se inventan las necesidades de esos productos. Se trataba de buscar satisfacción a las necesidades. Ahora se trata de buscar mercado para lo que se encuentra. Dice Cora Stop Tip en Twitter. Dice: a mí se me pone el trapo rojo en los ojos, no puedo con él. ¿Solo a mí me da vergüenza? Pregunta Kake Rodríguez. ¿Solo a mí me da vergüenza escuchar al presidente de mi país usando a Grecia para su propio beneficio? No, Kake, no, Cora, no estáis solas. Como podéis sospechar, no estáis solas. Somos muchos los que nos hemos sentido un poco abochornados por esa... No solamente él, Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, en fin, los discursos, la forma en la que están arrimando el ascua a su sardina es absolutamente indecente. Pero bueno, vamos a tener oportunidad de hablarlo a lo largo del programa y vamos a hablar con Miguel Sebastián, el exministro del gobierno de Zapatero. Miguel Sebastián, que además yo creo que desde luego no sé si ha dado alguna entrevista después de salir del gobierno, pero si lo ha hecho llevaba de silencio político muchísimo tiempo. Vamos a hablar con él para hablar de esta coyuntura griega, esta situación que se está viviendo, que tiene convulsionada a Europa, que tiene inquieto a los mercados, preocupados a los ciudadanos griegos, a los ciudadanos españoles, a los ciudadanos europeos, y vamos a tratar de analizar, observar un poquitín con más precisión qué posibles salidas le queda a una Grecia en la que los ciudadanos siguen sufriendo todavía ese duro corralito económico y lo vamos a hablar con él. Pero antes me vais a permitir
Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias. Acabamos de escuchar una crestomatía de José Luis San Pedro, hablando de la economía. Y son unas crestomatías que me ha enviado Daniel Prada, un oyente de este programa. Me ha dicho, oye, Fernando, como sé que te gustan mucho las crestomatías, he seleccionado algunos fragmentos de 30 segundos de discursos que a mí me gustaban o de entrevistas de personajes intelectuales que nos gusta escuchar en el programa y te los envío. Pues te lo agradezco muchísimo. Te lo agradezco muchísimo, Daniel, porque es verdad que es una ayuda enorme, porque siempre andar buscando los audios. Después del programa, si alguien quiere hacer una nota después del programa, de resumen del programa, se lo agradeceré. Me la enviáis por mail y así no tengo que escribirla. Así que muchísimas gracias por la ayuda, por enviar esas crestomatías de audio. Me ha enviado 6 o 7, me ha dicho, oye, te enviaré más porque me gustan. Estupendo, te lo agradezco de verdad. Bueno, estamos aquí. 627-002-002, mensajes de audio a través de WhatsApp. Bienvenidos a La Cafetera. La actitud de Alemania con respecto a la deuda griega es completamente inmoral. O sea, les da igual, solo quieren recuperar la pasta para los bancos alemanes y para las empresas de armamento. O sea, es increíble. Bravo por los griegos, o sea, chapo. ¿Sí? Miguel. Hola, Fernando. Radiocable.com. Miguel Sebastián, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Sabes qué pasa? Que resulta muy difícil hacer una lectura en clave internacional de lo que está ocurriendo, porque aquí en España nos están ofreciendo un retrato casi en clave nacional que en realidad nos habla de Podemos, de los riesgos del populismo. Escuchábamos a Mariano Rajoy. Y Miguel, yo te quería preguntar, pues tengo una gran duda. ¿Estamos ante una negociación con mucho teatro? ¿Hay espacio para el pulso, de verdad? ¿O las cartas están repartidas? Yo creo que todavía es posible un acuerdo, porque hasta que no se rompe completamente la baraja, pues sigue esa posibilidad, ¿no? Pero yo lo veo muy difícil. Y lo veo muy difícil porque no hay ninguna postura razonable ni en el lado griego ni en el lado, digamos, de la troika. O sea, no, esto no es una cuestión de buenos y malos, es una cuestión de que hay un enorme desencuentro, porque es verdad que en los últimos 5 años Grecia ha hecho lo que se le ha mandado, desde el primer rescate del año 2010, y las cosas están peor de lo que estaban. Grecia está más endeudada, tiene más paro, ha caído un 25% la renta, y no tiene visos de que aquello vaya a mejorar. O sea, tiene que haber un reconocimiento también por el otro lado de que el plan ha fracasado. En el caso de que aceptasen esa prórroga, ¿Grecia puede pagar? Quiero decir, ¿es técnicamente posible que con estas propuestas de austeridad devuelva algún día semejante deuda? Es imposible. O sea, es que técnicamente no es posible, ¿no? Por supuesto que no. Para pagar hay que crecer. Y Grecia ya lleva una caída del 25% de su PIB y nadie puede aventurar que con otra vuelta de tuerca del nuevo plan, digamos, del nuevo paquete, de llevarse el superávit primario hasta el 3,5% del PIB, etcétera, etcétera, vaya a conseguir crecimiento económico. Porque si no ha funcionado en los últimos 5 años, ¿qué nos hace pensar que vaya a funcionar en los 5 siguientes? ¿Qué escenarios hay entonces? Porque solo se me ocurren 3. La ruptura con salida del euro, que tiene una consecuencia indeterminada, no se sabría qué sucedería, no se sabe exactamente. Bueno, yo creo que ese es un escenario sin duda. Yo creo que la ruptura con salida del euro sería muy mala para Grecia en el corto plazo, pero ya veríamos a medio y largo plazo. Si luego tomamos el caso de Argentina, Argentina el segundo trimestre de salir de la convertibilidad del dólar estaba creciendo y ha duplicado su PIB, su renta, desde que salió del dólar, ¿no? O sea que, y quitando los últimos años, que es verdad que han sido malos en Argentina, ha salido del dólar, ha crecido, es verdad que ha tenido más inflación, pero hasta hace poco no ha tenido ni déficit exterior ni déficit público. O sea que es un escenario que no es descartable en todo caso. Yo creo que es un escenario no descartable, pero es muy malo para la zona euro, porque la zona euro tendrá que tomar medidas institucionales y de otro tipo para evitar que esto se repita luego con otros países, porque es que si no el proyecto del euro
pues podría ser reversible, ¿no? Entonces yo creo que ese es el problema de la salida de Grecia. El problema de la salida de Grecia es que convierta el proyecto del euro en reversible, ¿no? Y una solución intermedia con una quita parcial, con una quita pactada, o sea, buscar caminos intermedios. Bueno, eso es lo que decía al principio. Si las dos partes se sientan y dicen, oye, vamos a arreglar eso, y reconociendo que no nos podemos ir del euro, que Grecia no hizo sus deberes estando en el euro, porque es que Grecia es verdad que tenía un déficit público del 8% del PIB antes de entrar en el euro, pero después de entrar en el euro lo ha tenido del 6%. Pues que, por ejemplo, España, hasta la crisis, pues tuvo incluso superávit, ¿no? Nosotros nos hemos equivocado y tenemos que hacer un ajuste, los griegos me refiero, pero en la otra parte también tendrá que decir, nosotros también nos hemos equivocado en el plan A. El plan A de los últimos 5 años ha fracasado. Yo no sé si ellos mismos o buscarse un tercero que intermedie, buscar una solución que no sea ni el plan A ni la salida. Ahora, como te decía al principio, lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil porque las posiciones están tan encontradas que la parte de la troika quiere la claudicación, ¿no? y aceptar el plan A. Y yo creo que eso es muy, muy difícil para Grecia aceptar. Y si lo aceptan, porque gana el sí, yo no descarto que en 2 o 3 años volvamos a tener otra vez el problema encima de la mesa. Y dice Rajoy que los españoles pueden estar tranquilos. ¿Pueden? Hombre, sí que es verdad que la situación de la economía española es mucho más sólida que la de la economía griega. Pero se puede poner en peligro la recuperación, eso sí. A ver, es que la economía griega tiene menos empleo hoy del que tenía en 1980. Es que en 1980 España tenía 12 millones de empleos. Y hoy, después del desastre, de la crisis, tiene 17 millones de empleos. 5 millones más. Pero es que Grecia tiene hoy menos empleo, un 10% menos empleo del que tenía en 1980. Es que es impresionante, ¿no? Entonces, realmente ese modelo para ese país no funciona y no puede funcionar. Por lo tanto, para Grecia tiene que haber un replanteamiento, si me apuras casi, del modelo completo, ¿no? España tiene enormes problemas estructurales, desempleo, la deuda pública y la deuda privada, el modelo territorial. Tienen muchísimos problemas estructurales por abordar, el déficit exterior crónico, la energía, tal. Pero en su conjunto, claro, está en una situación muchísimo más potente que la economía griega, lo cual... Entonces, ¿crees que es correcta la tesis? ¿Pueden estar tranquilos los españoles? No, tranquilos no, porque si Grecia se va del euro, más allá de los mercados y todo eso, la prima de riesgo, tal, que yo no creo que fuera tan dramático, no, Grecia se va del euro y empieza a competir, Empieza a competir con España, devalúa y empieza a competir con España, empieza a competir con Portugal, empieza a competir, y ahí, pues, claro, la economía española, pues se verá afectada. Y el problema, como decía antes, es si se va a Grecia y sale del agujero yéndose del euro, ¿qué va a hacer Portugal? Y claro, si se va a Portugal, la economía portuguesa, ahí ya son palabras mayores, porque claro, nosotros exportamos más a Portugal que a China. Es que se dice pronto, pero es que exportamos más a Portugal que a China. O sea que para nosotros, si Portugal se planteara algún día la salida del euro, eso sí que sería un auténtico desastre para España, ¿no? ¿Y qué te parece, ya en términos políticos, no económicos, qué te parece el asunto de la consulta? Que a través de un referéndum se les pregunte a los griegos hacia dónde quieren caminar. Hombre, ojalá se hubiera hecho una consulta para entrar en el euro, la que faltó, ¿no? Yo creo que es la que faltó. Claro, hacer una consulta a mí me parece muy complicado, porque si de verdad se hace una consulta en medio de un corralito, pues es que la gente... Yo he vivido el corralito, porque he vivido el corralito en Argentina y sé la angustia que se pasa. Y lo viví trabajando en un banco, trabajando en un banco y siendo alto directivo del banco. Y nos tuvimos que ir a Uruguay en barco a conseguir algo de dinero, porque no teníamos ni para taxi, no podíamos salir del hotel, porque solamente podíamos comer y cenar en el hotel, porque no había dinero. Y claro, en esas circunstancias tan dramáticas, hacer un referéndum tan caliente, no, hombre, yo hubiera sido mucho mejor hacer un referéndum y ojalá hubiera sabido que no entraban en el euro,
en el año 2001, no 2000, cuando se planteó eso, entraba en el año 2001, ¿no? Pero ahora, en estas circunstancias, yo creo que si de verdad el gobierno y el Parlamento griego piensan que lo mejor es salirse del euro, que se salgan y que se salgan en una maniobra rápida para acabar con esta incertidumbre y este agobio del corralito, ¿no? Muchos han visto paralelismos entre esa decisión, esa coyuntura griega y la misma coyuntura en la que se encontró Zapatero. Hay quien dice que es lo que debería haber hecho Zapatero, haber sometido a consulta los recortes. Eso es una barbaridad, porque ahí en la zona euro no tenía absolutamente ningún mecanismo de defensa. El Banco Central Europeo estaba dirigido por una persona que estaba absoluta y exclusivamente obsesionado por la inflación, le daba igual todo lo demás, hasta el punto de que en el año 2008, verano, subió los tipos de interés, porque habían subido los precios, y no había absolutamente ningún mecanismo, digamos, de salvaguarda de un contagio brutal que se hubiera llevado por delante el proyecto del euro, ¿no? Yo creo que en ese momento, si Zapatero se va o Zapatero somete eso al referéndum, yo creo que hubiera sido letal para la zona euro, ¿no? O sea, yo creo que hubiera sido una verdadera irresponsabilidad. Ahora, Grecia se lo puede permitir, primero porque es Grecia, que es un país más pequeño, y segundo porque a golpe de sustos, hachazos y de todo, desde el año 2010 hemos conseguido ir mejorando las instituciones de la zona euro, ¿no? Pues hemos ido avanzando en la unión bancaria, hemos ido mejorando los mecanismos, digamos, financieros del BCE. El BCE ya tiene formas, digamos, de hacer una política de QE parecido a la Reserva Federal, etcétera, etcétera. Pero es que en el año 2010 no teníamos nada de nada. Y poner en cuestión si España hacía un recorte, que luego no fue tan gordo cuantitativamente, por cierto, el del 2010, o nos íbamos del euro, yo creo que hubiera sido letal para la zona euro, ¿no? Y totalmente irresponsable, ¿no? ¿Te atreves a hacer un pronóstico de lo que va a ocurrir? Si es que yo hace unos años hubiera dicho que ni de broma se iba nadie del euro. O sea que en ese sentido pues me puedo decir que me equivoqué, ¿no? Porque ahora sí que veo que es posible, incluso con una probabilidad alta, de que Grecia se acabe yendo, ¿no? Claro, los eventos que dependen tanto de la política, pues son muy complicados, porque no acabas, sobre todo desde otro país, no acabas de ver cuál es, pero yo creo que el escenario ahora mismo que todo el mundo descuenta es que ganará el sí, o este gobierno griego o otro que venga negociará un nuevo paquete, ¿no? Entonces, si ese es el escenario, yo sí que me atrevo a hacer el pronóstico de que eso fracasará y que dentro de 2 o 3 años volveremos a tener el problema de Grecia encima de la mesa. Pues Miguel Sebastián, te agradezco muchísimo, Miguel, que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte. Suerte a ustedes, muchas gracias por la llamada. Radiocable.com. Una cosa graciosa que vi ayer en la televisión es que los periodistas iban como locos buscando a alguien que se quejase del corralito y de lo mal que estaba todo, y sin embargo nadie de los que entrevistaban o preguntaban se quejaba. Decía que les parecía bien, o por lo menos no les parecía mal. Les admiro un montón. If you wanna be free, be free. If you wanna stay clear, I can be until you leave. And it's here, that's what I'm finding. I'm picking you up in a way. It's like I never even knew to hear what you say till I find it. Lo que más alucino es que nadie se acuerde cómo en el 54 varios países condonaron en un 50% la deuda que tenía Alemania en aquel instante, y cómo es posible que nadie esté pensando realmente en la posibilidad de hacer una quita y punto, y zanjarlo, y ya está. Será lo menos malo que exista. Hold me
Bueno, pues ese es parte del debate, efectivamente. Que si nadie se está planteando abiertamente hacer una quita, pues a partir de ahí casi prácticamente cualquier cosa, ¿no? Pero, como escuchábamos, 627-002-002 para mensajes en audio y también mensajes a través de Twitter con ese hashtag, la cafetera miedo a Grecia, la cafetera miedo a Grecia. Dice el Inurse, creo que hay una probabilidad alta de que salga Grecia del euro. Si se sale, será un fracaso, dice Miguel Sebastián. Y dice Guillermo Espotorno, dice, la palabra responsabilidad en boca de Sebastián suena casta. Ánimo, griegos. Pues ha sido, te diré, Guille, que a mí me estaban sorprendiendo las palabras porque ha sido bastante discrepante con el mensaje general, ¿no? Con el discurso general. Así que me vais a permitir, porque que abramos una página del cuaderno de bitácora, hoy día 30 de junio, martes. Y, ¿cómo pasa el tiempo, 30 de junio ya. Y estaba pensando, ¿cuánto le queda a este sueño que fue Europa? Porque pongamos que se consuma el pulso, que Grecia abandona el euro, pongamos que llega a la conclusión, como estaba llegando Miguel Sebastián, de que fuera del euro tendrá un primer momento de impacto, pero después podrá desarrollar mejor su economía, y nadie sabe muy bien qué consecuencias tendría una decisión de esa naturaleza. ¿Con qué caras iba a quedar la Troika? Porque la Troika lo único que está persiguiendo, en efecto, es la claudicación en este momento. No se les ocurre que Grecia pueda ser tan, en su marco, en lo que ellos perciben, tan kamikaze. Es que si se va del euro, se acabó la chulería europea. Y la chulería española también. Que ayer, si la escuchamos cómo la manifestaba de Guindos, por ejemplo. Yo creo que aquí hay una cuestión que es importante. El principal, aquí no hay planes de contingencia específicos de un país. El principal plan de contingencia específico de un país es la situación que tiene desde el punto de vista de la solvencia de sus bancos, de su posición fiscal, de su crecimiento económico, de su generación de empleo. Es decir, todo lo que no se haya hecho hasta este momento, evidentemente, es muy difícil ante una circunstancia exógena externa como es la que estamos viviendo, que se haga en los próximos días. Es decir, el principal plan de contingencia que tiene España. Sí, el principal plan que tiene es su propia economía y las reformas que ha hecho, dice de Guindos. Pero, ¿qué efecto tendría si se marchase del euro? Porque nadie sabe muy bien qué sucedería con la economía europea, qué sucedería con la política europea, porque pongamos que se va y eso le permite devaluar la moneda, empieza a competir con España, ¿cuánto iba a tardar en marcharse Italia? ¿Y cuánto iba a tardar en seguirle España? Así que es cierto que la nación de naciones europea está en peligro, eso a nadie le quepa ninguna duda, ¿no? Y estaba leyendo, dice Patricia Calvo, es preciso una quita y ya, dice, es que lo que no tiene ningún sentido es que no se haya formulado ya. Bueno, es verdad que hasta Merkel ha empezado a especular sobre ese escenario, pero la realidad es que nunca se ha salido de ninguna crisis, y mucho menos de una crisis de esta naturaleza, sin una quita, nunca en la historia de la humanidad. Así que una crisis como esta, como esta. Dice Red Ron Blues, juegan con la mentalidad cristiana de la necesidad de devolver dinero prestado y tras ese argumento esconden otros pérfidos planes. Dice, y hay algo de eso también, ¿no? La forma en la que le han metido a los ciudadanos griegos, y no solamente a todos los europeos, un poco el virus ese en la conciencia de tenéis que devolver los compromisos a los que llegasteis. Ahora, que si los compromisos a los que llegasteis lo hicisteis con mi sector armamentístico, y al que debes dinero es a mis dos bancos y por eso te estoy apretando hasta la extenuación, eso no importa, ¿no? Y luego está la derivada local. Ayer Rajoy volvió a los paralelismos, a ver si de esta crisis griega sacamos también una dosis de miedo contra Podemos. También se sumó Aznar, también se sumó María Dolores de Cospedal, pero llegó un momento que las declaraciones eran absolutamente vergonzantes. Hemos perdido grandes capitales porque el Partido Socialista ha preferido darle a Syriza-Podemos el poder antes de dejar gobernar a quien había ganado, que es el Partido Popular, por ejemplo en Madrid, por ejemplo en Zaragoza, por ejemplo en Valencia, por ejemplo en Cádiz, en La Coruña o en otras muchas ciudades de España.
Sí, amigos. Y también Aznar, ¿eh? No os penséis que Aznar, que ayer inauguraba su Campus FAES con Sarkozy, lo sabéis, se iba a quedar tranquilo. No nos puede extrañar que esa situación crítica, que no ha hecho más que empezar a sustanciarse, viene de la mano del populismo que practica una izquierda radical que, llegado el momento de asumir sus responsabilidades, no es capaz de asumirlas y se las quita de encima convocando un referéndum insólito convertido en arma de demagogia. Hoy los bancos no abren en Grecia. No se podrá decir que no estemos avisados. Buenos días, Fernando. Soy José Manuel. Ojo con lo que acaba de decir Miguel Sebastián y repiten otros economistas como José Carlos Díez. La grave crisis de Grecia no es Grecia en sí, es el efecto dominó que puede arrastrar, y sobre todo para España el gran peligro sería la salida de Portugal, con quien competiríamos en desigualdad de condiciones y arrastraría a muchas de nuestras industrias que pasarían que dejarían de exportar y pasaríamos a importar productos de Portugal con muchas desinversiones en nuestro país. Ojo al efecto dominó. Y cuando escuchábamos en efecto, el efecto dominó es el mayor de los riesgos. Bien lo saben en el Partido Popular, mayor de los riesgos para según qué intereses también, ojo. Porque lo que es increíble es la forma en la que están utilizando Aznar, Rajoy, para construir su propia realidad, ¿no? Todo el discurso de los populismos. Ayer también se sumó María Dolores de Cospedal, ahora lo escuchamos, pero es que si yo fuera griego estaría muy preocupado porque Europa, y especialmente España, están aprovechándose de la crisis. Es que la crisis griega le viene muy bien a este país siempre cuando se mantenga latente, sin terminar de explotar. No vaya a ser que se nos lleve por delante, pero mientras se mantenga latente de aquí a las elecciones, al PP le viene formidablemente bien para nutrirles de argumentos. La política parece que esté dejando paso a la demagogia. Y la demagogia consiste de una forma descarnada y desnuda en un mensaje lo suficientemente simplificado para convertirse en un eslogan de televisión. Quien no tiene ideología no tiene un proyecto. Y quien no tiene ideología, al final lo que tiene es una serie de ocurrencias o de eslóganes. Y una sonrisa y una pancarta no hacen a un político. A un político lo hacen sus ideales, lo hacen sus convicciones y lo hacen sus hechos. Habló de demagogia Cospedal. ¿Os acordáis en un mitin que cogió una papeleta electoral y dijo: esto no es una papeleta electoral, esto es un contrato de trabajo, porque el que vota al Partido Popular consigue un puesto de trabajo? Habla de demagogias. María Dolores de Cospedal. Así que insisto, si yo fuera el gobierno griego estaría muy preocupado porque aquí está todo el mundo tratando de arrimar el ascua a su sardina sin importar muy bien qué consecuencias puede tener todo eso para el pueblo griego, que mientras tanto sigue sin poder sacar dinero de los cajeros porque les han bloqueado la liquidez desde fuera y desde dentro han tomado la decisión de que no puedan sacarlo. Quiere decir que ahí las responsabilidades son compartidas, pero viene determinado por lo que les han condicionado desde el exterior. Y mientras tanto aquí en España tenemos a Pedro Sánchez haciendo equilibrios para criticar el referéndum, no vaya a ser que la gente coja ideas, pero sin enfadar mucho a los votantes de izquierda, que como son, que es que les gusta esto de la democracia. Entonces está haciendo equilibrios dialécticos para criticar el referéndum, pero no vaya a ser que alguien le pregunte por qué ZP no convocó un referéndum cuando tuvo la oportunidad o cuando se encontró en la coyuntura, ¿no? En la disyuntiva de tener que elegir entre recortes, austeridad o cumplir el programa electoral, que es esa cosa tan extraña que uno con el que uno se presenta ante las elecciones y que después aparca en alguna suerte de cajón, ¿no? Así que en ese equilibrio, pues claro, ni para un lado ni para el otro. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia. No estás sola.
Algún día sabremos, por la gente que trabajó en las consultoras multinacionales y que ayudaron a falsear las cuentas al gobierno griego, cómo se fraguó esta estafa que está hundiendo a todo un país y a muchas generaciones. Un saludo de Cialti Resistencia. La utopía está en el horizonte. Yo sé muy bien que nunca la alcanzaré, que si yo camino 10 pasos, ella se alejará 10 pasos. Cuanto más la busque, menos la encontraré, porque ella se va alejando a medida que yo me acerco. Buena pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve? Pues la utopía sirve para eso, para caminar. La utopía sirve para caminar. Digo yo, esta gente, Cospedal, Floriano, Rajoy, Arenas, ¿no se acercarán a una especie de trastorno psicológico? Porque decir cosas así, no ponerte rojo, que te dé igual, y hacer de ello tu vida política, cabría la pena estudiar. No, ahí sí que no me temo. Diego, que no te puedo acompañar. Fijaos, a mí me pasó una cosa cuando me invitaron un día a un debate de televisión en BO7 Televisión, El Mundo, Pedro J, ¿sabéis? Me invitaron a un debate y acababa de ser después de uno de los... creo que era después de uno de los debates sobre inmigración del gobierno de Zapatero, en el que se había vinculado la inmigración a los contratos de trabajo. Entonces yo iba muy enfadado con el gobierno de Zapatero, muy enfadado. Y entonces cuando estaba preparando el debate, estaba pensando, digo, pues les voy a meter un zurriagazo que se van a enterar en el gobierno, porque esa vinculación, entre otras cosas, lo que presuponía era abandonar el espíritu solidario de la acogida, ¿no? Pero bueno, yo me había preparado toda una estructura y cuando llego a la tertulia se sientan y lo primero que dicen, bueno, planteamiento del debate y tal. ¿Creéis que Zapatero tiene algún problema mental? Y entonces, claro, digo, pues sinceramente, si el punto de partida es este, pues no creo que tengan ningún problema mental, honestamente. Claro, es que siempre estás defendiendo a Zapatero, es que siempre estás defendiendo al Partido Socialista. Digo, vamos a ver. O sea, venía con la convicción profunda de que habían cometido una enorme equivocación. Pero si el punto de partida es este, si nos vamos al surrealismo, pues sé que lo has dicho con toda la buena, Diego, con toda la buena intención, pero aprovechando eso me he acordado de aquella anécdota, ¿no? Y pues claro, si empezamos así. No, el problema yo creo que es una cuestión de intereses creados, ¿no? Y de falta de empatía con la ciudadanía. Y está perfectamente definido, ¿no? Bueno, las portadas de los periódicos, como podéis suponer, están todas relacionadas con el asunto griego. El periódico El País dice, Europa alerta de que los griegos... Hay una sorprendente, cada vez menos sorprendente, unanimidad en las portadas de los periódicos españoles. ¿Os dais cuenta que no hay una sola voz discrepante? Una sola voz discrepante. Además, todos comparten espacio ideológico, quiero decir, que es que ahí ya sí que no queda ninguna duda, ¿no? Europa alerta de que los griegos deberán elegir entre euro y dracma, dice el periódico El País. Dice, un no en el referéndum sería un no a Europa, advierte Juncker. Los principales líderes europeos muestran unidad frente a Tsipras. Esto es alucinante, porque claro, ayer hubo un giro, posterior a la llamada de Obama a Hollande. Por lo visto, ayer a última hora, Obama se puso en contacto con Hollande para que retomaran las conversaciones, por lo menos que no se produjera una ruptura radical, entre otras cosas por lo que comentábamos ayer aquí con el viceministro de Defensa griego, que a mí me sorprendió que no haya tenido más impacto las palabras, porque está claramente hablando
Hasta ahora eran suposiciones. Está claramente hablando de cambiar los polos geoestratégicos. Es decir, oiga, si ustedes nos aíslan, ya nos buscaremos nuevos aliados con Rusia. A ver qué gracia le hace tener eso en el Mediterráneo a los Estados Unidos. Y que lo dijese tan abiertamente y dijese, yo no voy a entrar más en esto porque es una cuestión por razones lógicas de seguridad, pero por supuesto que cambiarían los intereses geoestratégicos, por supuesto que habría consecuencias. Ayer lo dijo aquí en el programa, a mí me sorprendió muchísimo que no tuviera más impacto, sinceramente, me parece una declaración de una contundencia formidable. Pero bien, después de esa llamada, de pronto Europa dice, bueno, no, hay que entender que el pueblo griego quiere expresarse, que pueden expresarse, pero quizá sobre este asunto en este momento, la forma, el no sé qué, pim, pum, pam, pero ya aceptan. Porque, entre otras cosas, yo creo que se dieron cuenta de que el mensaje que está enviando Europa, cercenando el derecho a la expresión democrática a través de un referéndum, es un mensaje demoledor. Yo creo que es el hundimiento de Europa. Tú no puedes, no lo sé, añadirle estas consideraciones negativas a un proceso democrático. Te podrá parecer bien o mal la oportunidad, la coyuntura, el tiempo en el que se hace, etcétera, etcétera, porque podrían haberlo hecho hace 15 días, ¿no? Una semana después de cumplirse el plazo, ¿no? Y además la propia coyuntura es muy mala, porque con un corralito a ver cómo va la gente a votar, a ver cómo le sienta eso a la gente. Igual lo toma el corralito como una suerte de agresión externa y votan el no a las políticas de austeridad. Pero lo mismo están aterrados porque esa situación se prolongue y votan sí, ¿no? No se sabe muy bien cómo puede afectar. Bueno, lo lleva el periódico El País en su portada, también lo lleva el periódico ABC. Juncker desenmascara la farsa de Tsipras. El primer ministro griego dice, no quieren echarnos del euro porque el coste para ellos es demasiado grande. Pedimos un no en el referéndum para llegar a un acuerdo viable. Mientras que el presidente de la Comisión Europea dice, hay que decirle al pueblo griego lo que está en juego. Un no sería desastroso. ¿Y os dais cuenta que ya han aceptado el referéndum en Europa? Ya no está en debate si se va a celebrar o no, sino qué deberían votar los griegos. Es decir, de facto han conseguido una prórroga de una semana, lo cual es bastante sorprendente, ¿no? Periódico ABC. Por supuesto, el periódico La Razón también se suma al asunto. Rajoy descarta el contagio y la Unión Europea señala a Grecia la puerta de salida si vota no, dice el periódico La Razón. Y Tsipras no pagará hoy al Fondo Monetario Internacional. Admite el chantaje, no nos echarán del euro porque el coste es muy grande, dice Tsipras. Y también, La Razón, Elvira Rodríguez, presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tiene una fotografía, debió estar ayer en un evento de La Razón. El ahorrador puede estar tranquilo, no somos Grecia, dice, la confianza es imprescindible para el funcionamiento de mercado. Eso en el periódico La Razón. Y en el periódico El Mundo, ultimátum de Europa a los griegos. Bruselas advierte a los helenos de que o votan sí en el referéndum o salen del euro. Tsipras se enroca, vamos a sobrevivir y vamos a elegir nuestro futuro. Batacazo bursátil en la Unión Europea, el IBEX se desploma un 4,5%. También dice, el gobierno utiliza la crisis griega para atacar a Podemos, dice el periódico El Mundo. Y una entrevista con el ministro de Trabajo griego, Panos Skurletis. Dice, hoy intervienen en los asuntos de Grecia, luego será en los de España, dice en el periódico El Mundo. And even when the skies get dark, we ride the waves until it's calm, saying I wanna love like that. Cuando te... No me preguntéis qué era eso, porque son las publicidades de las páginas web. Yo que iba a hacer hoy el ejercicio de leer las portadas digitales, estoy pensando dejar de hacerlo, porque cada vez que las abro me pegáis un susto. Infolibre dice en su portada, el gobierno coloca en embajadas al jefe de gabinete de Bert y otros cargos afines con sueldos de más de 140.000 euros. No existe la casta, que va. Sánchez quería votar en 2011 en el referéndum griego, pero ahora acepta que voten solo los helenos, dice. El hoy líder del PSOE tuiteó en 2011 que quería participar en la consulta de Papandreou, ya que el futuro del euro dependía de toda la Unión Europea. Sánchez
Ahora no se opone al plebiscito de Tsipras, pero juzga insólito que haga campaña por el no. Es a lo que me refería antes, ¿no? Los equilibrios que está haciendo el Partido Socialista o que está haciendo Pedro Sánchez, los equilibrios para que no vaya a ser que aquí se anime el personal, ahora que ve todavía que tiene posibilidades. Luego os contaré, porque hay una ecuación que se hace, sabéis que ahora mismo en los mentideros el que más posibilidades tiene de llegar a ser presidente de gobierno es Pedro Sánchez, por una cuestión de ecuación de la ley electoral, por el número de provincias, de reparto de escaños, que perjudicaría a los que reciben más votos, al Partido Popular, porque tendría que competir con otras fuerzas políticas. Bueno, aplicando la ecuación, resulta que en este momento, si consiguiera Pedro Sánchez pactar con Podemos, el que más probabilidad tiene de ser presidente de gobierno es Pedro Sánchez. Es un cálculo así. Bueno, el diario.es dice: el gobierno griego asume que va a convocar elecciones si pierde el referéndum. El primer ministro griego, Alexis Tsipras, ha dejado caer este lunes en una entrevista en la televisión pública que dimitirá el Ejecutivo si vence el sí en la consulta. Si gana el sí, habrá elecciones, aseguran al diario.es fuentes del Ejecutivo heleno. Esto es lo que nos traen las portadas también de los digitales. Y así poco a poco van pasando los minutos y nos acercamos hacia el final del programa. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás solo. We watch the mountains from the car, right as the summer turned to fall. And I said I wanna love. Día Resistencia, soy Cerreiros. Estoy deseando, en caso de que el referéndum griego resulte en contra de los intereses de la antigua troika, escuchar toda la suerte de argumentos que nos digan para desvalidarlo, para decir que la democracia es otra cosa, reglas del juego y demás. Estoy deseando escuchar cómo son capaces de argumentar eso. Buenos días de nuevo. I wanna love like that, solid like a rock. And I got your back. Bueno, nos vamos a marchar. Hoy es martes, día 30. No sé qué tal tiempo se presenta por allí, por donde estéis escuchando este programa, pero aquí hace un calor, ha hecho un calor durante toda la noche, así que es agotador. Voy a ir al buzón de correos, al apartado postal. Espero que no esté vacío. No digo nada, ahí lo dejo. Espero que no esté vacío. Sabéis que hemos abierto un apartado postal para recibir postales, cartitas, manualidades, en fin, jamones, apartamentos en la playa, lo que queráis enviar allí que quepa dentro del apartado postal. Me han dicho que acogen cualquier cosa, no importa el tamaño del paquete, como en la vida misma. Y entonces me han dicho que lo acogen. Y Radiocable en Internet, apartado postal 18018, 28080 de Madrid. Apartado postal 18018, en el 28080 de Madrid. Espero que hayáis enviado una postal. Espero. Ya he dicho, especialmente los que estáis, nuestros expatriados, los que estáis en el extranjero. No sé, la Torre Eiffel, la Torre de Pisa, la Estatua de la Libertad, en fin, lo clásico, que ya las pondré yo en la pared y ya enviaré yo una foto. Claro, dice Pedro Arias, dice: Fernando, si estás como las quinceañeras. Estoy igual. Es la primavera, verano y luego el invierno, si es que nos tiene fatal. Dice Javier Boncón, dice: como tenga que mandar cartas yo desde China, pues hombre, no es tan complicado. Sello, carta y buzón. Una cosa ahí que ya sé que es un poco vintage, que es lo de escribir a mano, pero bueno, todavía nos queda un leve recuerdo, un sutil recuerdo de aquella anomalía que suponía agotar la muñeca. Bueno, muchas gracias a todos. Mañana volvemos, mañana más. Que lo paséis muy bien. Adiós, hasta luego. So let's grow slow together, and our children years from now, they'll see the way you look at me, and they'll say I wanna love like that, deep as the sea. Si lo que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore, no como una especie de palabra de Dios, pero sencillamente como una palabra de un ser humano preocupado con el ser humano.
like